Entonces el desmoronamiento de la democracia es lento y paulatino, y gestado según Levitsky y Ziblatt por los mismos gobernantes. Y para ejemplo, basta un botón, que ha estado tan de moda en estos días, Venezuela, y que es uno de los principales focos de interés de los Estados Unidos. Señalan que Hugo Chávez era un político marginal, que clamó contra lo que describía como una élite gobernante corrupta y prometió construir una democracia más auténtica, que aprovechara la inmensa riqueza petrolífera del país para mejorar la vida de los pobres, empatizando hábilmente con la ira de los venezolanos de a pie, muchos de los cuales se sentían ignorados o maltratados por los partidos políticos establecidos. Chávez fue elegido presidente en 1998. Y así, en palabras de una lugareña del estado natal de Chávez, Barinas, la noche electoral señaló: la democracia está infectada y Chávez es el único antibiótico que tenemos. El pueblo siempre ha estado en una constante búsqueda de buenos gobernantes. El pueblo no es culpable. Y en muchas ocasiones, los gobernantes se corrompen, pero también son corrompidos por otros sistemas más grandes, por otros gobiernos extranjeros. Y el ejemplo, también si se vale hablar de ejemplos clásico, es el imperialismo de los Estados Unidos de América. Ahora, señala Levitsky y Ziblatt que cuando Chávez puso en marcha la revolución que había prometido, lo hizo democráticamente. En 1999 celebró unas elecciones libres a una nueva asamblea constituyente, en las que sus aliados se impusieron por una mayoría aplastante. Ello permitió a los chavistas redactar por sí solos una nueva constitución democrática que reforzaba su legitimidad, y así se celebraron unos nuevos comicios presidenciales y legislativos en 2000. Chávez y sus aliados volvieron a imponerse, lo que suscitó que se generara una intensa oposición, y así, en abril del 2002, fue depuesto brevemente por el ejército. En imágenes, el general Lucas Rincón, el 11 de abril del 2002, manifestaba a los medios que el presidente Hugo Chávez había renunciado. Y en su lugar, parte de lo que está pasando ahorita, protestó Pedro Carmona Estanca, un empresario que era presidente de la patronal Fede Cámaras y opositor al gobierno de Hugo Chávez. Es también, al igual que en la actualidad está sucediendo, autoproclamado presidente, y su primera orden ejecutiva fue disolver los poderes públicos. Eso sucedió el 12 de abril del 2002, el juramento y la orden ejecutiva. Al día siguiente, Hugo Chávez Frías era liberado por el pueblo, que lo aclamaba y lo defendía, y por el sector del ejército venezolano que lo apoyaba, fracasando de esa manera el golpe militar y permitiendo que un Chávez triunfante reclamara para sí una mayor legitimidad democrática. Así Chávez daría sus primeros pasos, alegan estos autores, claros hacia el autoritarismo en 2003. Ante un apoyo público que se desvanecía, paralizó un referéndum organizado por la oposición que lo habría destituido y lo pospuso hasta el año siguiente, cuando los precios del petróleo, que se hallaban por las nubes, le brindaron un respaldo suficiente para resultar vencedor. Para el 2004, el gobierno había elaborado una lista negra con los nombres de quienes habían firmado la petición de destitución, además de llenar el Tribunal Supremo de letrados afines. La reelección arrolladora de Chávez en 2006, señalan estos autores, le permitió mantener una fachada de democracia. Y manifiestan que el régimen chavista se volvió más represivo después del 2006, cuando clausuró un importante canal de televisión,
arrestó o exilió a políticos de la oposición, a jueces y a figuras mediáticas bajo cargos dudosos y eliminó los términos del mandato presidencial para que Chávez pudiera permanecer en el poder de manera indefinida. Sin embargo, cuando Chávez, afectado por un cáncer terminal, fue reelegido en 2012, se celebraron unas elecciones, señalan Levitsky y Ziblatt, libres pero no justas, puesto que el chavismo controlaba gran parte de los medios de comunicación, criticando en otros países lo que ellos hacen en el suyo propio y en los demás, controlar a los medios de comunicación. Pero bueno, cuando es otro país el que lo hace y en su propio país, entonces está mal. Y además señalan que Hugo Chávez desplegó la inmensa maquinaria gubernamental en su favor. Tras el fallecimiento de Hugo Chávez, su sucesor, Nicolás Maduro, encarceló a un destacado líder de la oposición. Aún así, la abrumadora victoria de la oposición en las elecciones legislativas de 2015 parecía desmentir las críticas de que Venezuela había dejado de ser una democracia. Hubo que aguardar a que una nueva asamblea constituyente, monopartidista, usurpara el poder al Congreso en 2017. Casi 2 décadas después de que Chávez ascendiera por primera vez a la presidencia, para que Venezuela pasara a reconocerse ampliamente como una autocracia, según los autores. Y señalan, así es como mueren las democracias hoy en día. Las dictaduras flagrantes, en forma de fascismo, comunismo y gobierno militar, prácticamente han desaparecido. Los golpes militares y otras usurpaciones del poder por medios violentos son poco frecuentes. En la mayoría de los países se celebran elecciones con regularidad, y aunque las democracias siguen fracasando, lo hacen de otras formas. Desde el final de la Guerra Fría, la mayoría de las quiebras democráticas no las han provocado generales y soldados, sino los propios gobiernos electos. Además de Chávez en Venezuela, señalan los autores, dirigentes que emanan de la población han subvertido las instituciones democráticas en Georgia, Hungría, Nicaragua, Perú, Filipinas, Polonia, Rusia, Sri Lanka, Turquía y Ucrania. Finalizando, que en la actualidad el retroceso democrático empieza en las urnas.